El camino de tierra rojiza que llevaba a la aldea se llenaba aquel día de pasos apresurados. Huyen avanzaba con una sonrisa tímida pero luminosa en los labios. A su lado, Ye caminaba en silencio cargando aún algunas herramientas. Frente a ellos, la nueva casa se alzaba, paredes encaladas, tejas rojas, aún impregnadas de olor a barro recién cocido. Huyen se detuvo en el umbral. La luz del atardecer bañaba las ventanas iluminando la fachada, como si toda la esquina del cielo se hubiese encendido. Ella extendió la mano para tocar la pared aún fresca, y en su interior se agitó una emoción cálida, gratitud y asombro. «Me siento muy afortunada», susurró Huyen con voz temblorosa pero ojos radiantes. «Afortunada por tener esta casa y aún más por tenerte a mi lado». Ye bajó la mirada incómodo. Era un hombre de pocas palabras más habituado a cargar pesos que a expresar emociones. Se rascó la nuca y murmuró: «No es nada, ya me estás adulando otra vez». Huyen negó con la cabeza sonriendo con dulzura. «No lo digo en serio». Él la observó unos segundos y entonces tomó su mano. Con voz grave pero sincera, confesó: «Solo deseo tener esta casa contigo con Maya y una vida tranquila». Aquellas palabras sencillas hicieron que el corazón de Huyen se estremeciera. Ella asintió suavemente mientras el sol declinaba y supo que en ese instante un verdadero hogar había nacido. La noche cayó y la luna brillaba como un espejo suspendido en el cielo. Cuando Maya ya dormía, Huyen y Ye se sentaron en el porche escuchando el canto de los grillos y oliendo el perfume húmedo de la tierra después de la lluvia. Hablaron de cosas pequeñas: criar algunas gallinas, construir un corral, plantar verduras en el huerto. Planes humildes pero que encendían sus ojos de ilusión. «Si tenemos unos cerdos en pocos meses, podríamos venderlos», dijo Ye, pensativo. «Yo quiero un huerto así. Maya comerá verduras sanas todos los días», respondió Huyen riendo suavemente. Ambos rieron. Su risa se mezcló con el murmullo de la noche. Al despedirse, Huyen lo acompañó hasta la puerta. La luz de la luna los acercó como nunca antes. De pronto, ella recordó aquella mañana mientras instalaban juntos la ventana, sus manos se rozaron torpemente. Un roce ligero pero suficiente para encenderle las mejillas. Y luego, aquel beso inesperado. Breve, inseguro, pero tan dulce que aún ardía en su memoria. Bajo la luna de esa noche, Huyen volvió a sonrojarse, su corazón latiendo desbocado. Supo que en su interior ya había un lugar reservado para él. Una tarde Maya corrió hacia Ye con sus ojitos brillando. «Tío Ye, ¿me llevas a la escuela todos los días? ¿Te quedas con mamá y conmigo?» Ye se quedó paralizado. Su corazón se apretó con dolor y felicidad al mismo tiempo. Durante años había observado la felicidad de los demás desde fuera, sin imaginar que un día lo llamarían parte de una familia. Se arrodilló frente a la niña, posando con cuidado su mano en su hombro. «Maya, si de verdad lo deseas, te prometo que estaré aquí. Te llevaré a la escuela, cuidaré de ti y de tu madre, como una familia de verdad. ¿Me dejas hacerlo?» La niña no dudó ni un segundo. Se lanzó a sus brazos abrazándole con fuerza. Quiero que tío Ye sea parte de mi familia». Las lágrimas brotaron de los ojos de Ye. La apretó contra su pecho, sintiendo cómo su corazón encontraba por fin un lugar al que pertenecer. Huyen se acercó en silencio. Puso una mano sobre su hombro y dijo con voz entrecortada: «Ye, gracias por no abandonar a mi hija ni a mí. A partir de ahora, construyamos juntos un hogar». «Sí». Él asintió con lágrimas en los ojos, pero el rostro iluminado de alegría.
El sol del atardecer bañaba la escena, un hombre, una mujer y una niña abrazados. Una familia había nacido. La escuela estaba llena de sol. Maya con su pequeña mochila trotaba feliz hacia su nueva clase. Pero antes de entrar, giró, corrió hacia Ye y poniéndose de puntillas le dio un beso en la mejilla. Le deseo a mi tío Ye un día feliz. El corazón de Ye estalló de emoción. Llevó la mano a su rostro donde aún quedaba el calor de aquella inocencia. Huyen lo observó con lágrimas brillando en sus ojos. De camino al mercado caminaron juntos bajo la luz dorada. Compraron animales, semillas, utensilios para la granja. Entre risas, Ye se detuvo un momento, su voz más grave. Huyen. ¿Y si pasamos por la casa de Adam hace tanto que no lo veo? Ojalá esta vez pueda encontrarlo. Ella lo miró con ternura y asintió. Me encantaría. Llevaré frutas como regalo. Quizás podamos ver a Adam de nuevo. En el pecho de Ye se mezclaban esperanza, nervios y temor. Adam había sido un amigo, un hermano, un benefactor. ¿Qué traería ese reencuentro? La casa de la madre de Adam se escondía bajo la sombra de un árbol centenario. El viento agitaba las hojas y el olor a tierra húmeda impregnaba el aire. Huyen golpeó suavemente la puerta. Al abrirse, la madre de Adam lo reconoció de inmediato. Sus ojos se humedecieron. Ye, ¿eres tú? Él inclinó la cabeza sin poder pronunciar palabra. Entonces, desde dentro resonó una voz grave y conocida. Madre, ¿quién ha venido? Los pasos se acercaron. Y apareció Adam. El tiempo se detuvo. Ye lo miró reconociendo en su rostro el mismo porte tranquilo, los mismos ojos profundos, aunque ahora brillaban con una emoción contenida. Adam, ¿de verdad eres tú? Después de tantos años, por fin nos reencontramos. Susurró Ye con voz quebrada. Adam se acercó y lo tomó por los hombros, su voz ronca. Ye, hay tantas palabras pendientes. Hoy, deja que las lágrimas digan todo. Se abrazaron con fuerza, las lágrimas corriendo por sus rostros. No eran solo lágrimas de nostalgia, sino también de alivio y felicidad. Bajo el árbol centenario, la amistad y la hermandad renacieron intactas. Huyen con la cesta de frutas en las manos, sonrió en silencio. Comprendió que en ese instante Ye había recuperado no solo un amigo, sino también un pedazo de sí mismo. Esa tarde la pequeña cocina se llenó de vida. Huyen lavaba verduras frescas, Adam cortaba la carne, Che encendía el fuego con manos firmes y Maya correteaba alrededor riendo y ayudando a llevar platos. El humo del fogón se elevaba en espirales mezclado con las risas que llenaban la casa. Cuando la comida estuvo lista, todos se sentaron alrededor de la mesa. Platos sencillos pero impregnados de cariño. De repente, Huyen habló con emoción. Hermano Adam, de verdad deseo que vengas seguido. Para nosotros tú no eres un invitado. Eres parte de esta familia. Adam alzó la mirada con los ojos húmedos. Dejó los palillos y respondió con voz grave pero sincera. Gracias. Hoy no solo he encontrado a un amigo, también he hallado un hogar donde mi corazón vuelve a sentir calor. Hubo un instante de silencio y luego todos rieron. Levantaron sus tazas, brindaron y las carcajadas se fundieron con el humo de la cocina y el sabor de la comida. Aquella no era solo una comida más, era un inicio. El comienzo de un nuevo camino, el de la familia, el del amor compartido, el de un hogar que se expandía. La noche volvió a cubrir la aldea. La luna colgaba alta derramando su luz plateada sobre el techo rojo de la casa. Dentro las risas aún parecían flotar en el aire. Ye miró alrededor. Huyen sonreía con dulzura.
Maya jugueteaba feliz. Adam los observaba en silencio con el brillo de quien se sabe en casa. En el corazón de Ye nació una certeza: por fin había encontrado su lugar en el mundo. La vida podía traer tormentas, pero la verdadera felicidad se hallaba en lo sencillo: un techo, una mesa compartida, un abrazo sincero. Y desde esa noche, Ye ya no sería el hombre que miraba desde fuera la felicidad ajena. Ahora formaba parte de su propia familia. Sau những tháng ngày vất vả, người vợ của anh Đệ biết rằng anh Đệ đã trở về quê hương và đã có một người mới. Thì mụ ta đã ra một yêu cầu rất là vô lý dành cho anh Đệ. Mụ ta muốn rằng anh Đệ phải chia một nửa tài sản cho mình thì mụ ta mới chấp nhận ly hôn. Bởi vì chấp nhận ly hôn thì anh Đệ mới chính thức đến được với Huyền, vì họ thực sự yêu thương nhau. Họ muốn đến với nhau thì phải có kết hôn. Tuy nhiên bây giờ họ đang sống trong ngôi nhà cũ của anh Đệ, và hiện tại thì cuộc sống vẫn chưa ổn định. Thì vợ cũ quay về và muốn anh Đệ bán ngôi nhà này và chia đôi tài sản với cô ta, thì cô ta mới đồng ý ly hôn. Sau đó thì Huyền cũng đã suy nghĩ và nói với anh Đệ rằng bây giờ họ sẽ trở về ngôi nhà cũ của Huyền với chồng cũ, vì người chồng cũ đang đi tù, và tạm thời họ có thể cùng nhau sinh sống tại ngôi nhà cũ của Huyền. Và sau này họ có thể